Hola, comenzamos la serie dedicadas al VBID y lo vamos a hacer con las referencias. De ellas hablamos ya en el destello 252, de cómo podíamos utilizar una referencia en tiempo de ejecución. En el destello de hoy vamos a aprender a listar todas las referencias de nuestro proyecto utilizando el VBID. Para esta serie hemos preparado un ejemplo con un formulario al que le iremos añadiendo nuevas funcionalidades y que subiremos a la web en el último capítulo de la serie para que podáis descargarlo. No obstante, todo el código estará disponible para descarga en cada capítulo. Este formulario ya contiene el uso de referencias en tiempo de ejecución que vimos en el destello 252 y que se accionaba pulsando en este botón. Mediante VBID podemos hacer esto y lo veremos un poco más adelante. Primero vamos a listar las referencias a través del objeto reference y así obtener una lista de todas sus propiedades. Hemos preparado una función para listarlas en un ListView en un formulario como acabáis de ver. Asignamos el objeto, que es este, y mediante forNest lo vamos recorriendo. Vamos a mostrar en el listado solamente el nombre, pero aquí os dejo un debug print para ver en la ventana de inmediato todas sus propiedades. En el ejemplo las vamos a mostrar en campos de texto. Podemos ver las propiedades. Si me voy al IntelliSense, aquí me aparecen las 9 propiedades a las que tenemos acceso. En realidad son 8 propiedades y la colección para tener acceso a ella directamente. Ahora vamos a ver lo mismo, pero utilizando la librería VBID, y en el ejemplo ya hablaremos de cada una de estas propiedades. Voy a cambiar la función en la carga del formulario y como vimos en el destello anterior, accedemos al entorno de Visual Basic mediante VBE del objeto Application y desde ahí accedemos al proyecto. Para acceder a las referencias del proyecto simplemente seleccionamos referencias. Dentro del proyecto tenemos referencias. Hacemos un bulk for next y si seguimos el IntelliSense vemos que aquí nos aparecen 11 propiedades y métodos, 2 más que en el anterior. Las diferencias son, por un lado, description, que con las referencias de Access no lo puedes obtener, y el otro es VBE. Nos permite acceder otra vez a nuestro entorno de desarrollo. Interesante, ¿verdad? En el ejemplo las mostraremos en el listbox, pero si quieres tienes comentadas aquí las líneas que puedes descomentar para verlo en la ventana de inmediato. Veamos una por una. Built-in es un valor booleano cuyo valor es verdadero si una referencia es necesaria para el funcionamiento de Access y no se puede quitar, y false si se trata de una referencia no necesaria para el funcionamiento de Access. En nuestro ejemplo hemos indicado si es interna o externa mediante una sentencia y if para una mejor comprensión. El siguiente de la lista es collection. Hace referencia a la colección, lo que nos da acceso a todas las propiedades y métodos que ya veremos en otros destellos. Podemos, por ejemplo, contar el número de referencias como mostramos aquí en nuestro ejemplo. Si seguimos analizando la lista, el siguiente es description. Tal como indica, es una descripción de la referencia. Después tenemos full path, que es la dirección completa de donde se encuentra el fichero. El guide es un código que se utiliza para identificar una biblioteca en el registro de Windows. Cada biblioteca tiene un código que se almacena en el registro. Cuando se utiliza una biblioteca, Windows utiliza este valor para identificarla. Luego lo utilizaremos. IsBroken nos indica si se está señalando una biblioteca válida en el registro de Windows. Y se trata de un booleano, nos va a devolver verdadero o falso si existe o si no existe. Major y minor hacen referencia a la versión. Major nos devuelve el valor a la izquierda de la versión y minor nos devuelve el valor a la derecha de la versión. Así, la referencia VBID, que era la 5.3, Major nos devolvería la 5 y minor nos devolvería 3. Si seguimos con la lista, después tenemos el nombre, luego el tipo. Esta también existe en las referencias de Access, pero allí se llamaba kind, pero al final es lo mismo. Nos indica si es una referencia a un proyecto de Visual Basic o si representa un archivo que contiene una librería. Y por último, tenemos VBE, que como hemos comentado nos vuelve a dar la oportunidad de acceder al entorno de desarrollo, esta vez desde la propia librería. Todo esto lo hemos colocado en un formulario que en el evento, al seleccionar, aquí nos aparece la lista y cuando seleccionamos una del listbox nos indica todas sus propiedades. Aquí finalizamos nuestro primer destello de la serie, que esperamos que te sea de utilidad en tus desarrollos. Nos vemos pronto.